Bueno, pues yo soy Manuel Berrazueta, soy el director de Guisur, que es una empresa creada hace año y pico ya, en la que hacemos planificaciones de cirugía guiada de implantes. También hacemos planificaciones de cirugía endodóntica, de cirugía apical, pero sobre todo nuestra misión es la cirugía guiada de implantes. ¿Por qué nació esta empresa? Pues esta empresa nació por el escollo, la barrera que supone para la mayor parte de nosotros, de los dentistas, el enfrentarnos al software de planificación, que son software que tienen dos problemillas, que son bastante más bien complejos, sobre todo para quien no está muy habituado a tratar con programas de ordenador, sino que se limita a lo normal, vamos, a los programas de gestión y visualizadores de radiología y demás, que no está muy acostumbrado, la verdad, que tiene ese problema de manejo del software. Y tiene luego otro problema, que para empezar, los software gratuitos pues son, la verdad, que en general te obligan a abandonar. Y los que no son gratuitos y son algo más amigables y tienen mejor curva de aprendizaje, pues son muy caros. Y claro, si tienes que empezar ya con una inversión de 5.000 o 6.000 euros, no estás muy formado en informática, valga la redundancia. Entonces, pues resulta que son todo barreras. Por eso es por lo que nació Guisur, y entonces nosotros hacemos, a muchos dentistas les hacemos su planificación y el diseño de la guía quirúrgica para poner sus implantes. Con un procedimiento que, bueno, que no son el paciente. Lo vamos a ver ahora un poquito porque es el primero de 3 webinars que vamos a hacer acerca de este software RealGuide. Pues que el dentista nos envía los archivos de su TAC, de los archivos de ICON, y un escaneado del maxilar, y nosotros pues le enviamos una planificación para que y unas instrucciones, obviamente. Y le enviamos una planificación para que nos diga si es adecuada a lo que él quiere o hay que repetir alguna cosa, y así es. Eso es lo que es Guisur. Entonces, dado que había muchos problemas y muchos colegas pues nos decían que ellos querían, claro, lógicamente, hacer su planificación, que de hecho muchos hacemos una pequeña planificación con el visualizador que tenemos de CBCT o demás, pues cómo se puede aprender a utilizar un software. Y entonces, bueno, pues hemos visto que ya hicimos un webinar acerca de cuál es el software más adecuado, cuáles son los más adecuados para comenzar, y la verdad que no es fácil decir cuál. Sí que es fácil decir cuál no. Cuál no, que suelen ser precisamente los que son gratuitos totalmente y pagas solamente por la férula final, por la guía, si la exportas. ¿Y por qué no? Porque o eres bastante experto, porque son software que son buenos, pero tienen el inconveniente de que son difíciles, que no son amigables y cuesta mucho aprender. Entonces, por eso, en este caso, el software que ya en un webinar hablamos, que es, desde nuestro punto de vista, el más amigable, es Exoplan. Pero Exoplan tiene un problema que es costoso de adquirir, es decir, es un programa pues, que tienes que gastar entre 4.000 y 6.000 euros, y en fin, como no lo saques adelante, pues si te lo he recomendado yo y me encuentras por la calle, pues me vas a correr a gorrazos, ¿no? Porque tienes un coste elevado al principio. Y entonces hemos empezado con RealGuide y hemos empezado para hacer estos webinars. Y lo vamos a hacer en 3 veces porque RealGuide es un software que es muy bueno, no es excesivamente fácil, pero bueno, siguiendo una sistemática y empezando con casos normales, no empezando con el caso imposible,
yo creo que se puede avanzar de una manera muy satisfactoria. RealGuide es un programa muy utilizado, si no es el que más, es de los que más. Hay media docena de software que son el Exoplan, el de TreeShape, el Codiagnostic, el de Nobel, que es el de TX, 5 o 6 software y el RealGuide, que son muy, muy utilizados. El número de personas que lo utilizan va mucho en función de la marca de implantes con la que está aliado, porque todos tienen alianzas con uno u otro. Obviamente el que está aliado con Nobel, o el programa de Nobel, porque en este caso es de él, pues que son unos implantes los que más se venden en el mundo, o Straumann, ahora no sé cómo anda, pues será un programa que se utilice mucho. Pero RealGuide realmente es de los que se utilizan mucho. Y entonces vamos a hacerlo en tres sesiones. Vamos a ser breves, voy a tratar de media hora explicaros esta primera parte acerca de cómo empezar con RealGuide. ¿Y por qué os digo cómo empezar si os he hablado antes de la barrera que supone el costo? Pues sí que tiene una versión que es gratuita en la que puedes llegar hasta hacer toda la planificación y poner tus implantes. Lo que no puedes hacer es luego hacer la guía quirúrgica. Sí podrías enviárselo a un servicio como el nuestro para que te lo terminen o lo que sea, pero lo que sí te da es la opción de tú hacer tus planificaciones y sobre todo de que pruebes durante unas semanas o durante un tiempo, eso depende de lo que dediques, a ver si este programa llena tus inquietudes y tus necesidades. Es gratuito, ya os digo, lo que es toda la planificación, o sea, lo que es lo que vamos a ver hoy, e incluso luego lo de poner los implantes virtuales en el modelo radiológico. Es multiplataforma, es decir, tiene opciones para Windows, o sea, y para Macintosh, e incluso para plataformas móviles, para hacerlo en el iPad o incluso en el móvil, aunque en fin, no es... necesitamos un poco de pantalla para hacer una planificación como Dios manda. Luego, otra cosa que tienes que, a medida que vayas avanzando y conociéndole, tienes prácticamente todas las opciones que puede haber en la cirugía guiada. Te va a costar más la suscripción, pero si vas avanzando lo puedes tener. Y ya os dije que es de los que más se utilizan en cirugía guiada de implantes. Como os he dicho, que la curva de aprendizaje lo pongo aquí entre interrogantes porque pues es mediana. Desde luego, si no tienes una guía, alguien que te dé los primeros tips para por dónde ir, te va a ser dificilillo, salvo que tengas mucha experiencia en informática, en otros programas, no que seas un informático profesional. Pero si no es eso, te va a costar. Si no eres digamos, un dentista experto en informática dentro de nuestro nivel, ya te digo. Estas son las opciones. Tiene alguna más, pero bueno, estas son las más importantes. Y como veis, hay una opción que es gratuita y esta es una opción que ya os digo que tienes para importar tus archivos DICOM, o sea, los del TAC, para planificar tus implantes y demás. Llegas hasta justo cuando tienes que hacer la guía quirúrgica, esa no la puedes hacer. Pero es gratuito y te vale pues para probar si ves que realmente le sacas partido, porque la parte esa final, la que ya la veremos en otro webinar, la parte de realizar la férula es la más simple. Lo que es más complejo son los primeros pasos. Tiene una versión que veis aquí de 9 euros, esto es al mes. Esto es una versión para móvil y para tablet. Que, bueno, no es que sea aconsejable, tampoco es que sea muy cara, pero es que para ver imágenes en 3D, poner implantes y demás, no me veo yo en un iPad, y mucho menos en un móvil, pero bueno, siempre para alguna cosa te puede valer.
Y luego, pues ya la opción de pago pues empieza en 49 euros al mes, o sea, unos 500 y pico euros al año. Lo que tienes ahí son limitaciones en cuanto al número de casos que puedes hacer, de exportaciones, o sea, de terminar haciendo la fe. Normalmente para un dentista privado que tiene una clínica normal, no una macroclínica, suficiente, porque yo no sé si tienes para hacer 100 casos, no sé qué, que bueno, 100 casos al año, pues está bastante bien. Y luego hay otras opciones ya con CAD que tienen módulo para hacer algo de prótesis y para unir imágenes externas para la sonrisa y demás. Bueno, son otras suites que no vienen al caso. Quedaros con que tenemos esta primera que si queréis probar solo tenéis que descargarla y no hay que hacer nada. No hay que ni dar tarjetas ni historias. Tendrás que dar tu correo electrónico y nada más. Con esta podéis probar todo lo que vayamos hablando. Bien, vamos a empezar. Antes de usar un programa, ¿qué necesitamos? Necesitamos dos cosas. Necesitamos tener un TAC, una radiología 3D, un CDCT o la radiología que tengamos de 3D. Y necesitamos un escaneado del maxilar que vamos a tratar. Un escaneado con escáner intraoral o ya veremos cómo lo podemos hacer. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es, normalmente, lo normal es que tengamos un visualizador de CBCT, que le tenemos porque tenemos en la clínica nuestro aparato o porque lo solicitamos a un radiólogo. Además, normalmente nos manda un visualizador que lo que tenemos que hacer con él es hacer una exportación, como hemos visto aquí, a DICOM. DICOM es el formato de imágenes médicas. Es como un JPG, pero que lleva también unos metadatos para poder que el software después, que el ordenador los organice de acuerdo a unas coordenadas del espacio. El asunto es que hay multitud de visualizadores y no os puedo decir cómo exportar el vuestro, es decir, en qué menú tiene el sistema de exportación de ese paciente en cuestión. No es difícil encontrarlo, normalmente en el menú archivo tiene un menú para exportación, formato DICOM. Encontrarlo suele ser muy fácil si no te metes en Google y de cómo exportar a DICOM en el programa. Este era el de Acteon o el Sidexis o el Nemotec, bueno, el que tengáis, da igual. Normalmente lo encuentras muy fácil y si no, en el peor de los casos, se lo preguntas al que te vendió el aparato o, en el caso de que se lo pidas a un radiólogo, le puedes decir que te lo dé ya en DICOM. Y la mayor parte de las veces los que te vienen de un radiólogo médico, te vienen ya en formato DICOM. Y casi todos están en formato DICOM, pero hay algunos que tienen formatos particulares, ¿no?, de esa empresa. Entonces, con esto tenemos ya la radiología 3D, la tenemos en el formato DICOM, que es el formato universal. ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer? Pues un escaneado que va en el formato STL, un escaneado maxilar, que lo haremos. Si tenemos un escáner intraoral, pues lo haremos con un escáner intraoral. Aquí os pongo una pequeña demo de un escáner intraoral, escaneando un modelo de escayola. Si no tienes escáner intraoral, porque tampoco lo tiene todas las clínicas, aunque cada vez más, pues coges el modelo que tengas de escayola del paciente, se le envías a tu laboratorio de prótesis, que ellos sí que tienen escáner, te lo van a escanear y te van a devolver por correo electrónico el archivo del escaneado de ese maxilar, de ese modelo que les has enviado. Bien, una vez que tengamos el STL, es decir, el modelo, que es el modelo de la boca, la impresión en formato digital, que es el STL, y la radiología 3D en formato DICOM, bien, pues vamos a empezar a utilizar nuestro programa de planificación. En este caso, RealGuide. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues nada, vamos a hacer los 3 pasos primeros
que, que tenemos que hacer para hacer una planificación completa. Ya os digo, hoy nos vamos a limitar a estas tres cosas. El que esté animado, lo que yo le aconsejo es que baje el programa, si es que no le tiene, y se busque y haga un caso con algún escáner que tengas para ir metiéndole al programa. Bien, pues vamos a crear pacientes, vamos luego a cargar y ajustar el DICOM, cuando metes cómo se prepara, y a continuación vamos a meter el escaneado maxilar, el modelo, lo vamos a meter y lo vamos a alinear, porque el asunto es que por un lado tenemos la radiología 3D y por otro, en otras coordenadas, es decir, en otra situación está el modelo, y eso tiene que estar junto para luego poder hacer la guía, que la vamos a hacer sobre la parte externa, sobre los dientes y las encías, pero los implantes los vamos a poner sobre la parte radiológica, que no la vemos. Entonces, vamos a empezar con RealGuide. Lo primero, bueno, cuando abres RealGuide te sale esta pantalla, que tienes los pacientes y una serie de cuestiones. Esto es bastante sencillo. No es que sea una interfaz que me agrade mucho, no es muy amigable, pero bueno. Entonces damos paciente nuevo y le damos un nombre, en este caso vamos a llamarle anónimo. Una cosa que conviene siempre que mandéis fuera de la clínica datos es que cuando exportéis, que casi todos los programas, los visualizadores de radiología 3D permiten es anonimizar los datos. Es decir, que no te venga el nombre del paciente, porque, en fin, cuestiones de protección de datos y demás, pues para que no tengas jaleos. Bien, lo primero, una vez que hemos hecho un paciente nuevo, nos sale esta pantalla en la que nos dice qué es lo que queremos añadir. Lo importante es, vamos a añadir un examen tridimensional y vamos a importar una carpeta DICOM. Esto que te dice arriba, importar ficheros DCM. DCM es el formato que utiliza TreeShape, que lleva otro sufijo, no es exactamente DICOM, pero bueno, pero es parecido. En este caso, en el escritorio tenemos preparado una carpeta que se llama anónimo, en la que tenemos aquí el TC. La seleccionar carpeta, y él ya está importando todas las imágenes radiológicas. Esto, bueno, no lleva mucho tiempo, depende sobre todo del disco donde lo tienes. Si tienes un disco mecánico, el disco típico que ha habido hasta hace unos pocos años, pues te tarda un poco más que si tienes un disco en estado sólido, un SSD. Pero bueno, tampoco es para... Bien, ya nos lo ha cargado, aquí nos da una serie de datos, las dimensiones, etcétera, etcétera, quién es el fabricante del aparato, que este es un Actium, y entonces ya nos dice que lo podemos abrir. Y ahora va a abrir la parte que es de planificación. Lo lleva a otra pantalla. Y en fin, esto es lo que teníamos. Este es el CBCT que acabamos de importar. Bien, ¿qué cosas vamos a hacer? En este caso vamos a suponer que queremos poner implantes en esta zona, que es realmente la única que no tiene dientes. Entonces, esta es una imagen más bien grande. Es verdad que los ordenadores ahora tienen mucha potencia y son capaces de
pueden con imágenes 3D cualquier ordenador. Es decir, el último webinar, no sé quién me preguntó, digo, para realizar planificaciones 3D y manejar toda la informática que utilizamos en la clínica, solo hay que comprar cualquier ordenador que sea gaming. Que son ahora casi todos, porque ahora todo te viene preparado para gaming. Cualquier juego de ordenador necesita mucha más potencia gráfica y mucha más potencia de computación que lo que vamos a necesitar nosotros. O sea que tampoco hay que volverse loco a la hora de comprar un ordenador. Es verdad que cuanto mejor procesador tengas y mejores componentes, bueno, pues vas a ir un poco más ligero. Pero ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, como esta imagen es un poco grande y solo vamos a utilizar el maxilar inferior, pues lo primero que vamos a hacer es recortarle. ¿Para qué? Bueno, primero para que nos líe menos las imágenes a nosotros y segundo para que el ordenador trabaje con más fluidez, si acaso andamos pillados de memoria y de recursos. Bien, como habéis visto, en esta parte que pone corte le doy en on-off. Aquí uso el ratón derecho y el ratón izquierdo, o sea, con el izquierdo le giro y con el derecho le amplío y con los dos le muevo por si se me ha ido de imagen y le traigo donde yo quiera. Eso es muy fácil y bueno, como todo, pues hay que hacer pruebas con ello. Tiene también aquí estas imágenes que te ayudan a colocarle en el medio y en la posición que tú quieras. Que le quieres delante, pues ahí le tienes delante. Y después con estas bolas lo que vamos a hacer es ver para ir cortando lo que no queremos. Para lo que os digo, que el ordenador trabaje menos. Luego vemos la parte posterior, pues cortamos hasta ahí. Es decir, siempre hay que tener cuidado, nunca vamos a subir tanto que nos quedemos solo con los dientes porque necesitaremos alguna estructura más. Para luego poner los implantes necesitaremos tener todo el tejido óseo. Lo mismo que por arriba no vamos a cortar los dientes en los que vamos a poner luego, como veremos, el escaneado maxilar. Bien, una vez que le tenemos podemos darle, si queremos, ya corte permanente para que él lo que ha hecho ahora ha sido borrar todas las otras imágenes. Si hubiera aquí alguna cosa que nos sobra, la verdad que este TAC está bastante bien. Los mayores artefactos salen cuando tiene mucho metal el maxilar, la boca, sobre todo cuando hay implantes, entonces hay mucho rebote de los rayos y te encuentras con mayores problemas en definir los dientes, que es lo que vamos a hacer en el paso siguiente. Veis que le hemos dado a paso siguiente y ha pasado de este primer lugar que estábamos, que lo llama configuración de volumen, a la configuración 3D. ¿Qué es lo que nos hace aquí? Fijaros, tiene aquí todas unas formas de verlo predefinidas, como rayos, como dientes, en fin, son una serie de ajustes que tiene predefinidos, que si te van bien pues les usas y si no, te vas aquí arriba donde pone opciones de volumen y tienes, como ves, dos circulillos. Uno lo que te hace es quitar más tejido y dejar lo que es más radiopaco. Es decir, llegaría a dejar prácticamente solo los dientes, como veis. Entonces tienes que buscar un término medio porque ya veréis a continuación que lo que queremos es alinear nuestro escaneado a los dientes, a las partes que son comunes. Lo explicaremos a continuación. Y esto de otro lo que nos da nos cambia un poquito el color y demás. Pero lo importante es en qué posición le dejamos. Lo importante es cómo estén los dientes y ya os digo, cuando tenéis mucho metal, entonces hay que estarse aquí un rato más. Una vez que ya lo tenemos más o menos limpio, por ejemplo,
de esta manera, vamos, que esto está, ya os dije antes que está bastante bien, pues le vamos a dar al paso siguiente. Bien, en este caso, ahora nos pide que importemos los objetos tridimensionales, es decir, el STL, el modelo del escaneado maxilar. Lo podríamos haber hecho en un solo paso antes, pero he preferido hacerlo aparte. Bueno, me lo saca en la otra pantalla. Y no me deja moverlo además. Pero bueno. Voy al escritorio. A ver, ¿dónde está esto? Y aquí tenemos la carpeta donde habíamos metido los escaneados. Y vamos a coger el escaneado que veis aquí de la mandíbula. Este es el modelo que se ha escaneado del paciente. Bien, ¿qué es lo que sucede ahora? Bueno, pues que tenemos que unir este modelo, que es el modelo real de lo que vemos en la boca, con este modelo que es una creación que ha hecho el ordenador con los datos de las radiografías del CBCT. ¿No? Es decir, le hemos dado, me parece que han sido 500 y pico radiografías y él compone todo esto. Hay dos formas de hacerlo, como veis aquí. Opciones de coincidencia, opciones de alineamiento. Es decir, cómo poner perfectamente alineado para que tenga las mismas coordenadas. Una es asistido, que vais a ver que si tienes un modelo de este tipo que está bastante bien marcados los dientes y con poco artefacto, normalmente lo hace él sin hacer nada más. Lo suele hacer bastante bien. ¿Cómo sabemos si lo ha hecho bien o no tan bien? Bueno, pues nos vamos a estas imágenes de aquí abajo y vemos aquí la radiología, por tanto vemos los dientes y por fuera vemos la silueta, veis en este color ocre, del escaneado que habíamos hecho. Y vamos moviendo para ver si estas líneas están bien adosaditas a los dientes. Vemos que están bastante bien, más que bastante bien, muy bien. Es decir, hay varias maneras de moverlo. Siempre, todo esto del TAC son los tres planos del espacio y siempre tienes la posibilidad de moverlo por todas partes. Pero en este caso, la visión transversal es la más adecuada para ver qué tal está. Bien, pues así ya nos salía, habéis visto que es muy fácil. Pero si el caso fuera más complejo, que hay menos dientes, que el TAC, porque claro, el TAC depende de la máquina que tengas y de los años que tiene y del paciente que sea colaborador. Pero hay veces que no va tan fácilmente la alineación, aunque hay que decir que este software es muy bueno en esto, pero no siempre. Entonces, voy a cancelarlo y vamos a volver. Vaya, voy a volver a importarlo. Que era esta, ¿no? Bien, entonces ahora imaginaros que aquí nos dice asistido, es lo que hemos hecho antes, que no es más que tocar ese botón y comprobarlo en las imágenes radiológicas, o por puntos. Cuando hay dudas, pues es por puntos y entonces tenemos que buscar qué puntos coincidentes tiene este escaneado con esta reconstrucción que nos ha hecho nuestro ordenador. Este ya os digo que es un caso facilito, tampoco vamos a empezar poniendo cosas raras. Entonces decimos este punto, pues es más o menos es este. Poner lo más aproximado que puedas, tampoco se necesita una precisión de décimas. Entonces ahora buscamos otro, por ejemplo, este de aquí, pues es
si no me equivoco, este. Por lo menos hay que poner 3 puntos. Este software te permite poner todos los que tú quieras. Y ahora cogemos, por ejemplo, este canino aquí. Conviene además siempre que estén, por lo menos que formen un trípode, o darle más puntos, no esté todo el mismo plano para que sea más fácil. Este hemos dicho que sería, este es el canino, ¿no? Aquí. Normalmente con 3 vale, pero bueno, tampoco hay que ser tacaño y podemos poner uno más aquí. También podríamos, y este que está aquí, también podríamos hacer esto, ponerle aquí y este otro que corresponde a aquí, me parece, ¿no? Bien, entonces ahora, una vez que hemos hecho unos cuantos puntos, le decimos adecuar los puntos. Y nos ha hecho una primera aproximación. Lo que ha hecho ha sido poner los puntos uno encima de los otros para tener una primera aproximación. Pero veis, fijaros que si yo ahora aquí muevo, vamos, esto no está alineado de ninguna manera. Y hay que pensar que esto es muy importante porque si nosotros vamos a poner implantes en esta zona, en el 35 y el 36, nosotros vamos a poner nuestra guía sobre este modelo. Los implantes van a tienen que entrar al tejido óseo, a la mandíbula. Como estén alineados, como vemos aquí, estamos perdidos. Una cosa es que podamos perder una décima porque ya veréis que nos tomamos unos márgenes de seguridad suficientemente amplios para no tener un problema, y otra cosa es tener este tipo de alineación. Pero si veis, hay aquí un botón que dice Best Fit, o sea, ajuste fino, mayor ajuste. Que veo que no me está funcionando, no sé qué he hecho mal. Bien, eso es que he puesto algún punto, he puesto demasiado mal, en alguno me he equivocado. En este caso lo que hay que hacer es empezar de nuevo. Esto lo quito de aquí y empiezo a poner puntos otra vez. Este sería este. Este es el lateral, que es este. Por aquí cojo este canino. Esto de aquí que no vale para nada. Y el molar, por ejemplo, aquí, que sería este. A ver qué es lo que pasa. Damos en Best Fit y veis que ahora, o sea, algún punto de estar hablando y trabajando no funciona. Ahora me voy a la imagen de la parte inferior a mover los cursores para ver si está bien alineado. Y veis que está alineado los dientes perfectamente. Siempre hay que mirar las partes posteriores y en las anteriores. Cuando hay una zona tripoidal va a estar en buen estado. Bien, entonces le tenemos que dar a aplicar, que lo que hace es grabarlo. Una cosa que el programa este graba automáticamente cada pocos minutos, pero tú debes de guardar tus exploraciones, te dice guardar el proyecto, te le da nombre proyecto 1, le das el nombre que tú quieras, normalmente haz este, le guarda y ya está. Y cuando haces otra cosa, él ya te digo que él va guardando, por si acaso tienes un cuelgue o cualquier cosa, te va guardando las escenas tal como va. Entonces, estos 3 puntos que hemos visto hoy, es decir, la configuración, es decir, el incorporar el 3D, la radiología 3D, el ajustarla. Hoy hemos puesto un caso que es fácil de ajustar, pero en días posteriores pondremos algún con mucho artefacto que veréis que tanto la alineación como el ajuste del 3D pues no es tan sencillo, pero vamos, tampoco penséis que es muy complejo. A veces incluso lo que hay que hacer es quitar las zonas, pero eso lo vamos a ver en
en otros webinars que tenemos enseguida, además, ahora ya ver, lo lleven, nos lo dice. Luego, configurar la recreación 3D que ha hecho para que los dientes queden lo más limpios posibles, porque como habéis visto, la unión la hace entre las partes que son comunes. Es decir, ¿qué es lo que no es común entre la radiología y el modelo? Las partes blandas. La radiología no nos da información de las partes blandas, o nos da una formación muy mala. Lo veis aquí, mira, si me pongo en tejidos blandos, pues es esta información que, en fin, si yo quisiera unir ahí la encía, pues lo iba a tener mal. Aquí, en esta ventana, él va poniendo todo lo que vayamos añadiendo, los objetos que vayamos añadiendo. En este caso, pues es el STL. Luego, cuando pongamos implantes, veréis que va creciendo esto. Pero lo que os decía, que aquí las partes blandas, por mucho que quieras, no hay manera de que te las dé. Pero las partes duras, es decir, los dientes sí, y es lo que son comunes entre la radiología y el modelo maxilar. Y eso es lo que usamos para alinearlos. Porque ahora los dos están en las mismas coordenadas del espacio. Y ahora si exporto este modelo, está en estas coordenadas, luego no necesitaría hacerle coincidir porque ya está en las coordenadas originales que tenía nuestro TAP. Y entonces ya a partir de aquí ya seguir trabajando. Ya veremos cómo tenemos que hacer esto. Hay una cosa que también veremos al final porque considero que es lo más avanzado, o que es más avanzado, que resulta que cuando noto en un paciente desdentado completo, que es una cosa bastante frecuente, claro, no tienes las partes duras, no tienes los dientes. Entonces, ¿cómo lo hacen? Entonces, ya explicaremos que en ese caso hay que hacer una plancha y hacer la radiología con unos testigos. Pero eso lo haremos más adelante, es un proceso que no es complicado, pero lo explicaremos en su día. Y bien, bueno, por hoy ha sido todo. Ya os digo que la semana que viene, creo que es, o dentro de 10 días no más, seguiremos con las siguientes partes, que son la identificación de los nervios dentarios y mentoniano y la colocación de los implantes virtuales. Es decir, todo hasta la creación, nos quedaremos en la creación de la guía. Eso lo dejaremos para el tercer webinar, ya os digo que eso es lo más sencillo. Donde más personas, más colegas te quedan es en estas tres primeras partes. O sea, si llegas hasta aquí, lo demás está chupado. O sea, eso te lo aseguro. Si tú esto lo dominas y un caso un poquito más que no esté tan facilón como este, porque hay que reconocer que he puesto un caso fácil con un tag muy limpio y el modelo siempre está bien escaneado. Pero ya os digo que si pasas estos 3 puntos y lo haces con soltura, no vas a tener ningún problema.